Shabbat Shalom a todos. Que, que el Señor nos continúe bendiciendo, no solamente en este resto de Shabbat, sino siempre. El Señor es bueno, es misericordioso y ha permitido que nos reunamos hoy tratando de apartar todos nuestros quehaceres, ¿no? La laboriosidad que hay. Y por la gracia de Él estamos acá. Esto es predestinado desde el inicio del mundo, de que estemos aquí reunidos hoy como comunidad. A todas aquellas personas que de una u otra forma nos ven, nos escuchan, las que están aquí. Dios ha sido bueno con esta comunidad y en medio de las vicisitudes nos ha hecho perdurar. Por eso Él es bueno. Viviendo por ahí a la suegra de Miguel, tenía tiempo que no la veía. Bendiciones a todos. Y bueno, agradecimiento al Dios por todas aquellas cosas que nos ha dado y por todas aquellas cosas por las cuales estamos orando. Algunas son públicas, otras son en silencio, por todas aquellas cosas y de acuerdo a su voluntad, que la haga. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Amén. Este es un capítulo bastante especial porque no pertenece a los evangelios sinópticos. Este relato solamente está en este evangelio. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De cierto, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú, que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nuestra mano en el corazón. Gracias, Señor, por estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque has permitido que exponga tu palabra el día de hoy, este Shabbat. Gracias porque eres misericordioso, porque eres santo,
porque a través de tu Hijo Jesucristo, la gracia del Evangelio ha renacido en todos los que estamos aquí reunidos. Para todos aquellos que no vinieron, bendiciones. Para los que estamos aquí, bendiciones. Que tú seas tomando control de cada mente, de cada corazón. Que llevemos todo pensamiento cautivo a la cruz de tu Hijo Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Tu palabra va a ser expuesta hoy. No permitas que palabra equivocada salga de mis labios. Soy una persona que no sé ni la izquierda ni la derecha. A veces soy tonto y tú eres la única persona que me guía en esto. Recurro a ti, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo derramaste el don de la palabra. Que tu palabra sea expuesta aquí y que toda lengua humana sea sometida a ti. En Cristo Jesús. Amén. En los años 80, 90, fue el boom de los evangelistas, los cuales lanzaban satélites con los precursores del llamado Club 700. El boom de los evangelistas carismáticos se dio en Estados Unidos, produciendo en la televisión más de 20 millones de seguidores en los años 80 y 90. Fue el boom de los televangelistas. Dentro de los televangelistas hubo uno que a finales de los 90 fue con su esposa, tuvieron problemas fiscales y le fue demostrado que desfalcaron por más de 180 millones de dólares en ayunos que no se hicieron, retiros espirituales que jamás se hicieron, recolectas que jamás se llegaron a las personas. Se construyó un parque temático igual al de Disneylandia, en los cuales las personas no iban a la palabra, sino iban a divertirse. Vendió condominios, resort a través de la iglesia, y el mismo resort en acciones se lo vendieron a 60 personas. Fue condenado a 40 años. A los 15 años salió, está afuera, la esposa quedó libre y escribió un libro que se llamó Sé que fue un error, en el cual critica lo que él había predicado con el Evangelio de la Prosperidad y la regeneración de Jesús. Dice él que en su vida se inició. Es una realidad que la sangre de Cristo puede cambiar cualquier cosa, puede regenerar a cualquiera persona. Y que lejos de los problemas que causen en una comunidad, lo digo más en un líder espiritual, y que nos pueda causar cierto inquietud porque se cometieron cosas dentro de una comunidad, la sangre de Cristo puede cambiarlo. Se pregunta unas cosas que se pudieron hacer o no se pudieron hacer con ese líder. Ese líder está en la televisión y bueno, ¿se regeneró? No. El año pasado está siendo otra vez juzgado por lo mismo. Salió de la cárcel, está vendiendo condominios igual. Vendió el año pasado una cura mágica para el COVID y hoy está a las puertas de entrar otra vez a la cárcel. De hecho, hicieron una película que ganó el premio Oscar ahora sobre la vida de él. ¿Qué sucede? ¿Puede una persona, podemos llegar a la luz y retroceder? ¿O nunca lo conocimos? Eso lo vamos a ver ahora. El pasaje de Nicodemo es importante porque aparte
de lo que leemos, que lo vamos a desglosar, es la única persona en el Evangelio, ni siquiera sus discípulos, lo vamos a ver acá, le fueron revelados dos cosas, aparte del nacer de nuevo, que están allí. A través de la vida de Jesús, de los Evangelios, no de textos extrabíblicos, Jesús tuvo muchos encuentros con personas. Algunos encuentros fueron para bien y otros para mal, con respecto a las personas, no con respecto a él. Zaqueo, un hombre pequeñito, nos demuestra que el hombre es pequeño, pero el reino de Dios y la gracia es grande. El endemoniado Gadareno, otro encuentro con Jesús. Después que fue sanado, Jesús le dio un curso intensivo de unos cuantos minutos y se volvió predicador. Ahí lo dice. Dice, no me sigas, le dijo cómo era el reino de Dios y le dijo, ve y predica. Y dice la Escritura de que todos se maravillaron y que Dios puso en su palabra el reino de Dios. Dentro de la Biblia es el curso más intensivo, más grande de predicador jamás que se dictó. Se lo dictó el mismo Jesús en unos cuantos minutos. Otros encuentros no fueron también para las personas como Judas. No fue. Otros como el joven rico también tuvo un encuentro con el Jesús y solamente le dijo que vendiera todo y tampoco le fue a favor de la persona. Precisamente en el Evangelio 1 de Juan nos dice de que la gloria del unigénito del Padre estaba en el Hijo y que nos lleva a toda gracia y a toda verdad. Eso es totalmente cierto y una verdad de apuño. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, es un encuentro entre la gracia y la verdad. Tu vida no puede quedar igual. O no lo aceptas, o lo aceptas. El personaje de Nicodemo es importante porque es el modelo de cuando hay un encuentro entre la oscuridad y la luz. El título de este mensaje le he colocado Hombre en la oscuridad. Hombre en la oscuridad. No sé si tuviéramos unos de la generación Y, X o Y o Z o un millennial, se le hubiesen colocado el Caballero de la Noche como el héroe de DC Comics, pero le he colocado Hombre en la oscuridad. La noche a través de la Biblia nos dice que el día es para los obreros y la noche para descansar. El libro de Proverbios también nos lo dice. Es decir, la noche se realizó para descansar y no para conversar. Sin embargo, este hombre se acerca a Jesús de noche. No se sabe realmente si era que Jesús estaba amaneciendo, porque el Evangelio nos dice de que siendo aún de noche, Jesús se levantaba, o no sabemos si había transcurrido toda la tarde y lo había cogido la noche, no sé. Total, era de noche y Jesús estaba todavía orando. Eso nos dice la palabra. Pero antes de hagamos un prefacio, vamos a analizar este hombre, Nicodemo. ¿Quién era él? Bueno, la palabra Nicodemo es un nombre griego, ya nos trasluce de que es un judío de origen griego. La palabra Nicodemo, la palabra se desglosa en Nico, que viene del griego, que es el mismo sufijo de la palabra Nike, que es de los zapatos deportivos, significa gloria, y demo, que significa pueblo. Entonces era gloria del pueblo. Estuve viendo en el libro de Apocalipsis, ahí dice los Nicolaitas, tienen
ese mismo, pero no sé, es simplemente como curiosidad. No lo estudié porque no tiene nada que ver, por lo menos ahora con lo que vamos a dar, pero tiene la misma, no sé si tiene relación o no. Entonces, Nicodemo era de origen griego, judío de origen griego, gloria del pueblo. Dentro de el pueblo de Israel, dice que él era un fariseo. Los fariseos es un partido político que eran los que mandaban en Israel. Los partidos políticos en Israel eran los saduceos, que eran los que mandaban antes de la destrucción del templo. Era como decir las corrientes políticas de ese tiempo. Vamos a hablar de este pequeño tiempo para saber quién era él en su mente. Los celotes era otro grupo. Celotes viene de celos. Ellos eran celosos de la ley, otro grupo político. Los herodianos, todos estos están mencionados en la Biblia, eran los partidarios de Herodes. Los samaritanos eran los de Samaria con el que Jesús tuvo el encuentro con la samaritana. Los esenios, los que se apartaron a las cuevas de Qumran, también era un movimiento político. Los sicarios, que andaban con unas sicas que eran nacionalistas y detestaban al pueblo romano y se ponían en la esquina a matar romanos, eran los llamados sicarios, ahí viene la palabra de sicario. Y los fariseos, que pertenecía el señor Nicodemo. Israel en ese tiempo había más o menos entre 600,000 personas o 700,000 según los datos que encontré. Y los saduceos eran aproximadamente, los fariseos eran 70,000 y 80,000 y los saduceos eran 40. Los saduceos, cuando se destruye el templo, desaparecen. La doctrina de los fariseos aún continuó, se les debe a ellos la realización del Talmud y tuvieron muchas injerencias en la historia de Israel. Pero ¿qué creían los saduceos? Bueno, los saduceos no nada más creían en los 5 primeros libros de Moisés, decían que el templo no se iba a restituir, no creían en la resurrección de los muertos y pertenecían a la clase alta o a la clase aristocrática. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, Nicodemo era fariseo, creían en toda la totalidad de la palabra, creían en la resurrección de los muertos, creían que el templo sería restituido, creían que Israel iba a terminar el yugo romano. Es decir, eran ultraconservadores y nacionalistas. Nicodemo se acerca de noche, nos da a entender que de pronto era una persona de doble ánimo, no quería que lo viesen. A diferencia del encuentro que tuvo con la samaritana, que fue a plena luz del día, no le dio pena a la samaritana que le dijeran de que había tenido muchos maridos y quizás más, lo hace a plena luz del día. Este señor, la religiosidad lo lleva a buscar al Señor de noche. Los fariseos fueron una parte de los que atacó Jesús de acuerdo a las doctrinas, porque crearon en la Torá lo que llamaron cercos. Más de 3,000 cercos crearon en la Torá, según ellos, para proteger el mensaje, la ley que había dictado Moisés. Un ejemplo, cuando Jesús está en el sermón del monte y está diciendo, no solamente no matará, sino todo aquel que odia a su hermano, lo estaba diciendo directamente con ellos, porque ellos decían de que cuando dice no matarás es matar físicamente, pero sí se podía odiar. Y ellos tenían el odio que eso era Dios, sí, no, se podía odiar, pero matar no. Pero Jesús dice que no. Ese es un cerco de la Torá que ellos colocaron a su interpretación. Otro cerco que colocaron fue decir que amarás a tu prójimo que está en Levítico y dice, no, mi prójimo es el hermano de sangre. Jesús dice que no, el prójimo es todo aquel.
que tú tienes que ayudar a través de la parábola del buen samaritano. Les dio duro y les tumbó el cerco, donde decían de que solamente el prójimo eran los hermanos de sangre de él. Otro cerco que crearon, pues ellos decían que si se lavaban las manos 7 veces, ya tu cuerpo estaba purificado. Jesús les enseñó que el vaso se limpia por dentro y se exterioriza. Es decir, la formación que tenían los fariseos y que tenía Nicodemo era una fe externalista. No era una fe interiorista, del interior. Era una fe externa. Era una fe que le daba más importancia a todas las normas cultuales del templo que a lo que sale del corazón. Es decir, Jesús enseñó que el pecado, antes de hacerse en acción, si es motivacional, ya es pecado. Los fariseos decían, no, yo tengo que hacer el pecado. Jesús decía, no. Si ya viste a la mujer y la codiciaste, ya fornicaste, porque era motivacional. Le recordó, porque Proverbios y Eclesiastés nos enseñan que el pecado es formado primero en la mente. Por eso ellos cogían y cuando se casaban, simplemente porque la mujer no sabía cocinar, hacían una carta de repudio y podían separarse. Les enseñó a través nuestro Salvador que nuestra fe es del corazón y que a través de lo que está en nuestro corazón debemos reflejarlo en nuestro modo de vivir y en la parte externa. Primer error de Nicodemo, el cual estoy haciendo el parangón de los creyentes que somos ahora. Primero, religiosidad. Podemos tener una religión y no tener una comunión con el Señor. De hecho, la religiosidad te aparta del Señor. Yo no estoy hablando de católicos, no estoy hablando de presbiterianos, estoy hablando de todas las ramas de la religión, incluyendo la de nosotros. La fe externalista no es una religión. De hecho, vivimos engañados. Segundo, tener un conocimiento imparcial. Dice Juan 3 se dirige: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Lo que le está diciendo aquí castizamente es: sabemos que tú eres un milagrero, eres un maestro milagrero. Lo que le está diciendo, no lo identifica como el Mesías todavía. Le dice: sabemos que has venido como maestro y que nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Y por qué sabemos que Nicodemo lo seguía? Porque en el capítulo anterior, ahí mismo, nos da la clave. En el 23 dice: mientras estaba en Jerusalén Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Sabía que Nicodemo tarde o temprano le iba a llegar, porque era uno de los que le seguía, porque pensaba que era maestro y porque hacía milagros.
y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Por eso, si él sabe lo que hay en el hombre, ni se inmutó con lo que le dijo que era maestro, ni se refirió a eso. Tercero, si no hay confrontación de la luz con la verdad, no puede haber una regeneración. Llegó buscando quizás lo que yo trasluzco aquí es que de pronto Nicodemo iba a hacer un enlace con el Sanedrín. Era maestro y hacía milagros. Era que sería seguramente el que podría restaurar y quitar al pueblo romano de la mitad. Es lo que yo intuyo. Pero la respuesta de Jesús no fue esa. De hecho, lo enredó más. Le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Aquí llega lo bueno. El nuevo nacimiento es exclusivo del judaísmo, no los nacimientos que ellos tenían. De hecho, la forma como les responde Nicodemo, le dice, pero ¿cómo puede ser siendo viejo? No le dice cómo es el nacimiento. El concepto del nacimiento lo entendían las personas en el primer siglo, pero no que Jesús, el último. Eran 9 tipos de nacimiento. Primero, para el judaísmo, cualquier cambio principal en el hombre lo consideraban un nacimiento. Primero, aprender la Torá. Para el judaísmo tradicional del primer siglo, quien aprendía en la yeshiva y entraba era hijo de Moisés y Aarón, según le enseña el primer capítulo de Números. 2, cuando un hombre era coronado rey, volvía a nacer, según la tradición en el primer siglo. 3, conversión de un gentil al judaísmo. Romanos 6:4 trata ese concepto Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Ya Pablo conocía el concepto de ese con nacer de nuevo. Colosenses 2:12 también nos lo ratifica. Dice, con él fuiste sepultados en el bautismo y en él fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. 4 tipo de nacimiento, el destete. Lo sacan de Isaac a los 3 años. Ahora en el judaísmo actual no les cortan el cabello, pero eso es una cuestión rabínica y una cuestión de locura de este rabínico. 5 a los 13 años. Ese pasaje está con Jesús. El bar mitzvah no existía en la época esa. Lo hicieron creo que después de la Edad Media. 6 nacimiento, cuando una persona se vuelve rabino. 7, cuando se vuelve jefe de una escuela rabínica o un arab, maestro de Israel. Nicodemo lo era, dice, Juan 3:10 le dice, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? 8, Efesios 5, 25 y 26, cuando la persona se casa. Entonces el hermano Alberto está en ese nuevo nacimiento. Felicitaciones por ese nuevo nacimiento. Dice Efesios 5, 25 y 26, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
y para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por agua, por la palabra. 9, y el último nacimiento, ser miembro de un Sanedrín. Juan 7:50 nos dice de que les dijo Nicodemo, el que vino al de noche, el cual era uno de ellos. Es decir, hablando del miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín tenías que estar casado. Es decir, son 9 nacimientos. Aprender la Torah 1, 2, cuando un hombre era coronado rey, 3, conversión de un gentil al judaísmo, 4, el destete, 5, los 13 años, 6, cuando se vuelve rabino, 7, jefe de una escuela rabínica o maestro, 8, el casarse y 9, miembros de un Sanedrín. De todas estas, Nicodemo tenía los 7 nacimientos, no podía tener, que era coronado rey, es improbable. No encuentro a través de la escritura que lo hayan nombrado rey de Israel. No lo sé, tampoco busqué en otros textos, tampoco supe. No, es improbable eso. Pero conversión de un gentil no podía, él había nacido en el judaísmo. De todas estas tenía los 7 nacimientos el señor Nicodemo. Es decir, él sabía lo que era. Por eso es que le pregunta, pero si yo estoy viejo, lo que le quiere decir, pero si yo estoy viejo, ¿con qué tiempo voy a cumplir el que tú me dices? Pero el concepto lo conocían de nacer de nuevo. Lo que le está diciendo es, me vas a agregar otro. Eso es lo que él le estaba diciendo. Y yo, pues entonces, ¿cómo es? Porque yo los tengo todos. Entonces, yo he llamado esto, como le he dicho, el encuentro de las tinieblas versus la luz. Y aquí llega Juan 3:19. Lo primero que le di, a la única persona que le di, el pasaje más hermoso que hay, por eso le estaba diciendo que este capítulo es único, ni siquiera se lo reveló a los discípulos. El Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Generalmente cuando leemos la conversación de Nicodemo llegamos como al 5 y octavo, pero realmente la conversación termina en el capítulo 21, es decir, esta revelación se la hizo a él. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Le reveló de que él era el Hijo de Dios. Le estaba diciendo, yo soy tu Salvador. Yo soy esa luz. ¿Y por qué sabemos que le estaba diciendo que él era la luz? Juan 1, del 4 al 11. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le está diciendo a Nicodemo, soy yo. El conocimiento que tienes es totalmente imperfecto. Soy yo el que tengo ese plan de salvación.
le revela que de tal manera amó Dios al mundo, y lo segundo que le revela es el plan de salvación. La luz en el judaísmo significan dos cosas sencillas y está en la palabra. Es el resplandor de Dios y toda la fuente que origina la vida. Esa es la definición de luz en el primer siglo. Lo demás fue tergiversado por los gnósticos, que hasta ahora vemos todo lo que han hecho, un desastre en las escrituras. Y cuando dije que tenía un conocimiento imperfecto, Nicodemo, no estoy diciendo de que tenía que leerse, le faltó por leerse un libro o por leerse la enciclopedia judaica, no estoy diciendo eso. Conocimiento e imperfección de Dios es no conocer a su Hijo. Y Nicodemo podía estar lleno de toda la tradición oral, de toda la tradición escrita, de todo el Talmud, de toda la Misná, pero si no, la persona no tiene el conocimiento del Señor Jesucristo y el Señor no se entroniza en la vida de uno, todo fue en vano. Repito que no es que ni un conocimiento imparcial, era intelectual, pero le faltaba naitica, como dicen, tener al Salvador. Nada, no le faltaba como que nada. No sé cómo salió Nicodemo esa vez de esa noche, si al final vemos qué pasó con él. El reino de Dios no es por imposición militar, no es por fuerza política. Nadie puede ser gobernado por Dios si no nace de nuevo. Por eso yo paso muchos problemas, al igual que muchos aquí, que uno tiene a los familiares y tiene amigos y le dice las estadísticas que hay, mira, estos problemas trae esto, y no entienden, y no van a entender hasta que la persona nazca de nuevo. Le puedes llevar todos los argumentos posibles o por haber estadísticos de que lo que hace está mal. A mí me ha pasado, pero si no tienen la revelación, el poder liberador de las cadenas, de sacar y jalar a esa persona del reino de las tinieblas, a pasarlo a la luz, no se podrá hacer nada. Es necesario nacer de nuevo. No hay otra. Pero ¿cómo es? El mismo Jesús dijo que el viento sopla y no se sabe. No sé si eso es un cambio en el cerebro, yo no lo sé, en el corazón. Realmente eso poco me importa dónde es, sino que en mi vida se vea. Es una regeneración, no es una rehabilitación, no es una reinserción, es una regeneración. La regeneración en nosotros es comparada en el libro de Hebreos como la creación. De hecho, el mundo fue creado ex nihilo, o sea, de la nada. Para Dios es más fácil crear algo de la nada. Pero es difícil tomarnos a nosotros una masa corrupta y volverla en santidad. Ahí sí hay un verdadero milagro. Eso te lo dice el libro de Hebreos. El Señor hizo el mundo de la nada. No era animal, lo hizo de la nada. Pero en nosotros vuelvo y repito, tiene que tomar toda esa masa corrupta, perversa y malvada y transformarla a través del reino de la luz en santidad. Una regeneración. No una rehabilitación, como dicen. Y suena de pronto desesperanzador, pero es comenzar de nuevo.
En el reino de Dios no se pueden tomar atajos, ni hacer triquiñuelas, ni tampoco hacer trueques con el Señor. Yo te doy esto y me das esto. Eso lo hizo fue Jacob. Y lo que se ganó fue problema, porque yo no vi que le dije al contrario. Dice que si me quedo 7 años más salgo sin nada. El Señor quiere en nuestra vida, no sé cuántas personas, no veo, no tengo las gafas, están nuevas acá, pero no podemos quedarnos con un corazón de piedra mientras el Señor nos llama con lazos de amor. No podemos quedarnos ahí. Fue una promesa del Antiguo Testamento: yo cambiaré un corazón de piedra y colocaré un corazón de carne, los haré sensibles. Debemos seguir predicando el Evangelio en algún momento a todas esas personas, a mis padres, a los que tienen familiares, amigos. No depende de nosotros. Si dependiera de la intelectualidad de cada uno, depende del Espíritu Santo. Y esto, la revelación del Evangelio, quiero decírselo esto sobre todo a la juventud. El método ahora del mundo es tratar de hacerte parecer lo bueno, que sea malo, y que lo malo te parezca bueno. Es muy sutil, ¿sabes? Es muy sutil que casi no te das cuenta. A mí me pasa. No te importa, joven, si tú eres impopular. Si en mi trabajo a mí me dicen que tú eres enchapado a la antigua, no importa. Esto no se hizo para ser gentes populares. No te vayas con la manada. Si sabes que el Cordero de Dios te está diciendo de que eso no, algo te está diciendo que algo está mal, no sigas al grupo. Es como cuando un cazador va a cazar y tiene paciencia, dura hasta los que han ido, pues yo lo he visto, 1 hora y el venado ahí. El venado levanta la cabeza, él sabe que algo está pasando, pero no sabe qué es, y sigue ahí. Y la paciencia del tirador es hasta que él, como dicen, dé la papaya. Si tú sabes que algo no está funcionando bien, tienes dudas, pregunta qué haría Jesús en ese momento. Y lo digo porque hay un bombardeo en todos lados. El colegio de mi hija, que tenía valores religiosos, estuve examinando el manual de convivencia y fue todo cambiado para darle paso al homosexualismo, LGTBI, que yo no he entendido nunca eso, y todo lo que es en contra de la palabra. Es más, lo cogí y parece un arcoíris porque está rayado y rayado y rayado. Lo estuve comparando al de hace 5 años. Los productores de Hollywood ahora están cogiendo las películas de los superhéroes y van a ponerlo homosexual. Ya. Ah, tú no estás en contra de la libertad. Tú estás en contra de la ley. No. Nosotros somos esclavos. La Biblia dice que nosotros somos esclavos de Jesús. Tú eres esclavo de quien te conquista. Si el mundo te conquistó, tú eres esclavo del mundo. Si el Mesías te conquistó, tú eres esclavo de él. Todo el mundo la traduce por siervo, pero esa es una mala traducción. Realmente la palabra es esclavo.
eres esclavo de él. Y esto quería decirle sobre todo a los contemporáneos, no estoy diciendo a todos, pero básicamente es aquellos que van a empezar a abrazar o están caminando y tratar de hacer un cambio. Renovar la mente no es irse con el mundo. La renovación de la mente tiene que ver en conocer cada vez y cada vez más y más los atributos del Señor. Eso es renovar la mente. Creo que cuando uno le predica a una persona y no dan los frutos, sin el Espíritu Santo es como pedirle manzanas a un árbol de peras. Creo que, estoy hablando en términos generales, que estamos equivocando el Evangelio. Ya en las comunidades no se habla de regeneración. Ya no hay confrontación con el pecado. Ahora para montar una comunidad por allá por donde yo vivo, llegaron haciendo una encuesta. De verdad, ¿cómo te gustaría que fuese el culto? O sea, se están esquematizando comunidades religiosas con base a lo que la persona quiere escuchar. Las comunidades se están volviendo un estudio de marketing. Los pastores y los dirigentes espirituales se están volviendo empresarios. Cuando una persona me viene hablando a mí de que hay que utilizar estrategias para la gente y estrategias, eso me da a entender que no estás leyendo esto. Este mismo método del primer siglo es el método que cogió a 12 personas cualquiera e hicieron el movimiento más grande del mundo. Ya no se predica la cruz. Ya las personas que llegan a la comunidad ya son tomados como clientes. Ya el departamento de consejería no existe, sino es departamento de atención al cliente. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que la persona, no sé si de manera dolosa o de manera que lo entienda, les gusta. Cada vez que la persona le tocan el punto del pecado, se molestan, se van de la iglesia. Nosotros como comunidad debemos seguir condenando el pecado. No importa que vengan 1, 2, 3 personas, no importa. El Señor Jesús derramó en el Evangelio los mejores discursos de su vida a un puñado de gente nada más. David, que las personas que lleguen, porque sé que van a llegar personas para la música, que vean un ejemplo en ti. Porque lo que tú hagas, ellos lo van a hacer. Prepárate en el Señor. La responsabilidad bien grande de la música es inconmensurable. De hecho, el error de 2 músicos aquí le costó la muerte. La música no es para ti, no es para una música, es por el Señor. Me place verte aquí y que las personas que van a llegar vean en ti un ejemplo. No quiero llamar la atención porque sé que gente va a llegar aquí por la cuestión de la música. Pero si no eres un ejemplo, de nada va a ser. Y el ejemplo tiene que ser tu vida. No solamente para David, sino para todos. Esto se va a poner bastante feo. Y lo único que nosotros tenemos es al Señor nada más. No existe más nada. El viento sopla y no se sabe, y la luz entra. ¿Qué pasó con Nicodemo?
Bueno, en el versículo 10 desaparece, pero en Juan 7:50, cuando están juzgando a Jesús sin estar él, dice, es válido juzgar a un hombre sin llamarlo a que se defienda. Lo defendió, ahí aparece. Y en Juan 19:38, junto con José de Arimatea, ayuda a sepultarlo. Encuentro en Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, ya este es un libro extravírico, de que fue convertido al Evangelio y que lo nombraron procurador en Pompeya. No se sabe cuándo murió. Se cree que sobre los 70 años. Es decir, ese encuentro, ese golpe que recibió Nicodemo ahí en la noche, tuvo sus frutos. Y la historia nos demuestra de que a él único se le reveló el Juan 3:16 y a él único se le dio el plan de salvación. ¿Por qué no se lo dio a los? No sé. A Pedro fue el único que le dijo que era el Mesías. Entonces, es menester cerrar filas. Cerrar filas. Y si los que creen que están bien, bueno, afilen más el lápiz. Como Apocalipsis. Volvamos al primer amor. Me place verlos aquí el día de hoy y que el Señor tenga misericordia. Ancianos, oración, ayuno, Miguel, hay que ajustarse. Muchas gracias por estar yo en esta comunidad, Gema, por todas aquellas personas, Armando, que de una u otra forma esta comunidad ha perdurado y que continuemos en la verdad. Gracias. Oremos. Padre eterno, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. He expuesto tu palabra de acuerdo a lo que tú me has dado. Los ángeles que estén aquí, Señor, igual que nos trajiste, nos hagan llegar a nuestra casa o a donde nos dirijamos. Transforma nuestra vida todos los días. Renueva nuestra mente todos los días. Enséñanos en nuestro cerebro de que Jesús, tu Hijo, Dios sobre todas las cosas, es el único en que podemos confiar. Que esa fe que se vuelve endeble, nos la refuerces cada día. Te doy gracias por esta comunidad, por haber llegado a esta comunidad, por haber sido rescatado acá por esta comunidad, por los hermanos. Bendícenos, aléjanos de toda tentación porque sabemos que podemos caer. No seamos como el rey David que dijo, yo quiero ser probado, como dijo en Salmo, y no aguantó la prueba. Si vamos a pasar una prueba, Señor, que sea de la mano de tu Hijo Jesús. En Cristo, amén.